Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de México al Día al maestro Jorge Negrete. Él es presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, quien nos hablará de los nuevos lineamientos de publicidad exterior, un tema sin duda importante que a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, en especial de las grandes urbes, nos importa porque, bueno, pues es significativo que esté en primer lugar nuestra seguridad, ¿no? Y en segundo lugar, un ordenamiento también para este paisaje. Cuéntenos en primera instancia qué es el paisaje urbano o cómo lo identifican ustedes. Buenos días. Mira, el paisaje urbano realmente son todas esas estructuras que vemos en la ciudad, que son los edificios, las plazas, las fuentes, los parques, el entorno en el cual nos vamos moviendo día con día y en el cual nos vamos desarrollando dentro de nuestra actividad cotidiana. Y ese es el paisaje, lo que le da identidad a una ciudad determinada. Si tú ves una foto de París, inmediatamente dices esto es París. Si ves una foto de Roma, dices esto es Roma. Y si ves una foto de la Ciudad de México, también podrías decir esta es la Ciudad de México. Entonces podemos identificar una ciudad de acuerdo al entorno en el cual nos estamos moviendo. Y ese es nuestro paisaje. Y la idea, obviamente, es cuidar ese paisaje, esa vista para todos los ciudadanos. Claro que sí, porque es un punto importantísimo. O sea, independientemente de la situación turística, de las visitas que podemos nosotros recibir a través de la promoción del paisaje, de la promoción de nuestros centros culturales, de nuestras vistas culturales, es un problema también de salud pública de los habitantes de la ciudad. Exacto. Es decir, en la medida en la que no cumplamos con los reglamentos y los ordenamientos que nos dicen la manera que se deben de colocar los anuncios espectaculares y toda la publicidad exterior, cómo debe estar colocada, vamos corriendo riesgos. Cada año se caen decenas de anuncios espectaculares en la ciudad, porque de pronto hay tormentas y de pronto hay vientos que no estaban calculados para esas estructuras que se convierten en velas. Tú tienes una estructura que tiene 5 metros por 12 metros y le está pegando el aire constantemente y está en la azotea de un inmueble que no está diseñada esa azotea para tener una estructura de 10 pulgadas, de 10 toneladas, acaban cayéndose y causando daños y lesiones y es un problema que puede causar. ¿Y cómo estamos en ese sentido, en la cuestión de la normativa, las leyes que amparan este tipo de Mira, la Ciudad de México es de espectaculares? las pocas ciudades que tiene una ley de publicidad exterior específicamente que trata de regular todo lo que es la publicidad exterior, que no es solamente los anuncios espectaculares, sino que son las vallas, los tapiales, gallardetes, los anuncios que están en los vehículos, los anuncios que vemos en los parabuses, etcétera, etcétera. Y trata de regular el conjunto de esa publicidad. Incluso lo que se llaman los anuncios denominativos, es decir, el que está enfrente del centro comercial que dice cuál es el nombre del centro comercial, el nombre del banco, todo eso está regulado. La regulación no es mala, el problema es que hay que aplicarla. Tenemos nosotros identificados alrededor de la mitad de los anuncios espectaculares o el 40% no cumplen con la norma y no cumplen con la regulación que debería regularse y tampoco las vallas publicitarias. Las vallas son un problema mayor. Por cada anuncio espectacular tenemos entre 5 y 10 vallas publicitarias y de esas el 90% no cumple con la norma. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley realmente como se debe de aplicar y entonces podríamos ya caminar en este problema que nos está empezando a inundar ya la publicidad exterior en la Ciudad de México. Y como comentaba también, pues es un problema de seguridad, ¿no? Por las por improvisaciones que pueden estar representando varios de estos espectaculares o anuncios, ¿no? Para la ciudadanía. Sí, porque ahora está empezando un movimiento en el que van cambiando las marquesinas de esos anuncios y las van poniendo como anuncios luminosos. Es decir, unas enormes pantallas de televisión. Y eso pesa mucho más que lo que pesa una marquesina normal. Entonces, si no está colocada de la manera correcta, si no está en el lugar en el que debe de estar, puedes tú tener un problema de que se desplome ese y cause daños. Incluso el año pasado en Veracruz murió una persona porque le cayó un espectacular y eso no se debe permitir. Y usted, maestro Jorge Negrete, como presidente de esta fundación, ¿cuáles serían las recomendaciones o los pasos a seguir pues para justamente llegar a un ordenamiento de todas estas expresiones o anuncios? Yo creo que la autoridad está empezando a dar los primeros pasos. Nosotros llevamos 2 años en la fundación en los que hemos estado presentando alrededor de 300, 350 quejas o denuncias ciudadanas ante el INVEA, enseñándole cuáles son los puntos en los cuales hay problemas y cuáles son los anuncios espectaculares, las vallas en las cuales no se está cumpliendo con la norma y se han iniciado procedimientos administrativos para ver si efectivamente así es. Hemos visto en este último semestre que la autoridad lo que ha hecho es que ha empezado a revisar los anuncios espectaculares. Y ya vemos en viaducto, en periférico y en vías primarias que hay una gran cantidad de anuncios espectaculares que tienen mantas que dicen en suspensión de actividades. Incluso se impusieron multas de alrededor de 50 millones de pesos de todos estos anuncios que no estaban cumpliendo con la norma.
El problema que nosotros vemos es que no son esos solamente los anuncios que no cumplen con la norma, hay muchos más. Claro. Y que el reordenamiento pues, va a tomar tiempo. Un ejemplo, en el corredor publicitario de patriotismo, que es todo patriotismo, había alrededor de 127 anuncios espectaculares. Después del reordenamiento quedaron 27. O sea, eso nos da un parámetro para ver cuánto se tienen que mover de la Ciudad de México. Estamos hablando del 70, 80%, claro. Y no es fácil de hacerlo, porque si estamos entendiendo en la fundación que hay alrededor de 8,000 anuncios espectaculares, quitar el 70% de esos 8,000, pues si quitaran uno diario se van a tardar 10 años, ¿no? Claro, claro. Y supongo que pues, obviamente los efectos en cuanto a mercadológicos son muy positivos, es decir, es un buen negocio. Es un negocio importantísimo. La Ciudad de México representa alrededor de 2,000 millones de pesos, solamente la Ciudad de México, y a nivel nacional entre 6,000 y 7,000 millones de pesos. Y no pretendemos en la fundación que se acabe, al contrario. En la medida que tú lo tienes perfectamente bien ordenado, el negocio va a ser mucho más importante porque tus costos de operación son menores. Entonces tú vas a tener como empresa de publicidad una capacidad para ser mucho más competitivo. El día de hoy, con el desorden que hay, no puedes ser competitivo. O sea, de pronto tienes uno espectacular y al día siguiente te ponen uno enfrente, te ponen uno arriba, violando la ley, ¿no? Y eso es lo que no se puede hacer. ¿Cuáles serían las vialidades o las avenidas o en este caso, pues la infraestructura de nuestra ciudad más afectada? Viaducto, periférico, en la medida en que sean vialidades importantes, tendremos mayor incidencia de publicidad exterior. ¿Por qué? Pues porque la publicidad se vende de acuerdo a la cantidad de gente que la puede ver. Entonces, si tú vas a viaducto y periférico, pues te vas a dar cuenta de que hay una cantidad enorme de publicidad. Es más, cada edificio tiene entre 2 y 3 anuncios espectaculares, cuando la norma te dice que deben de estar a 250 metros de distancia uno de otro. Claro. Entonces, tú vas a Santa Fe también, por ejemplo, y ves que está inundado de publicidad, pues por lo mismo. Claro. Entonces, hay que ir quitando toda esa publicidad que sobra, porque es un problema en el sentido de que está siendo bombardeado todo el día de información y de información y de información, y eso produce un estrés en la ciudad que lo último que necesita ahora es más estrés. Así es, si hay alguna parte pues, de los ciudadanos que les afecte de manera personal porque está muy cerca de su casa, porque cree que puede caerse algún espectacular, ¿a dónde puede llamar? Nos pueden mandar un Twitter al Twitter de la Fundación que es @tumexico_limpio o al mío personal que es @Jorge C. Negrete. Nosotros recibimos las quejas, las denuncias, las transformamos en un documento jurídico, hacemos la presentación y le damos todo el seguimiento. Perfecto. Y no nos cuesta absolutamente nada. Muy bien, maestro Jorge Negrete, le agradecemos mucho que haya estado en el Estudio de México al Día y compartirnos pues este importante hecho que a todos los ciudadanos en el DF y en el país nos interesa. Muchísimas gracias. Hasta luego.